Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular que dice que sabe más por haber curado seres humanos en la Amazonía, los Andes y el Pacífico de Ecuador que por diablo sabido. Hoy les hablaré sobre cómo se está estructurando la tercera independencia de América Latina. Hay que entender que América Latina tuvo su primera independencia cuando llegaron las guerras para separarnos de los imperios de España y Portugal. En ese momento, en el caso del Imperio Español, estábamos divididos en virreinatos, recordemos el de México, el de Nueva Granada, Santa Fe de Bogotá, el de Lima y el de Río de la Plata. A su vez estaban acompañados de reales audiencias, la Real Audiencia de Guatemala, la Real Audiencia de Quito, la Real Audiencia de Alto Perú o Bolivia, la Real Audiencia de Paraguay. De capitanías generales, la Capitanía General de Nicaragua, la Capitanía General de Santiago y la Capitanía General de Uruguay o de Montevideo. Bien. Cuando llegó las guerras de la independencia, el objetivo fundamental era liberarnos del ejército español. Porque los chapetones, que eran los que nos gobernaban, que eran los españoles de línea directa, de descendencia directa del Imperio Español, nombrados por el rey y con el consentimiento de la Iglesia Católica, decían cómo debemos vivir y cómo debemos morir en América Latina. Pronto a los chapetones les comenzaron a competir lo que llamados criollos, que eran los mestizos blancos, porque hay mestizos blancos y mestizos negros y mestizos mulatos. Los mestizos blancos, que tenían una línea de sangre cercana a los españoles, comenzaron entonces a gobernar nuestras colonias, estas colonias españolas. Posteriormente tuvimos una segunda gran guerra de la independencia en toda América Latina, que fue las guerras liberales. Eran guerras para liberarnos del clero. El clero, la iglesia, había ayudado a los países latinoamericanos a liberarse de España. ¿Por qué? Si fueron ellos los que trajeron, los que acompañaron a los españoles en la conquista y luego se volvieron contra el Imperio Español. Se volvieron contra el Imperio Español porque el Imperio Español comenzó a cuestionar el poder económico del clero, especialmente de los jesuitas. Y cuando el Imperio Español quiso poner un tate quieto, un tope al poder económico del clero, entonces el clero se levantó y fueron expulsados los jesuitas, vinieron una pelea entre las diversas congregaciones católicas que gobernaban las diócesis de América Latina y finalmente estas rebeliones se tradujeron en una rebelión de la curia contra la corona española y finalmente ellos nos llevaron a la independencia junto con los masones, entre los que estaban Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins. Una vez que nos independizamos del clero, con la Revolución Liberal de Alfaro, con las revoluciones, la Revolución Mexicana y otras revoluciones en toda América Latina, y comenzaron a aparecer los estados laicos, es decir, donde la iglesia ya no decidía quién es el comandante, porque había hasta un general eclesiástico en cada uno de los ejércitos. Los hospitales estaban controlados por la iglesia, la educación estaba controlada por la iglesia.
Para ser ecuatoriano había que ser católico, apostólico y romano, no se toleraba que sean evangélicos o de ninguna otra religión. Entonces surge el laicismo y se permite la existencia de las escuelas laicas, es decir, que no tienen ninguna religión y son básicamente escuelas estatales y luego escuelas privadas. Se permite el ingreso de otras religiones, ingresa la religión evangélica y así comienza a cambiar América Latina. En este momento, la lucha de América Latina es contra los ejércitos nacionales y Estados Unidos. ¿Por qué estamos en esta lucha contra los ejércitos nacionales y Estados Unidos? Y la encabezan Cuba, Nicaragua, Venezuela, ahora está proponiendo Bolivia con Evo Morales, y nosotros que estamos junto con otros países como Costa Rica, Panamá, pensando seriamente en la eliminación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué ahora luchamos contra los ejércitos nacionales y Estados Unidos? Porque los ejércitos nacionales pasaron a ser el sistema mediante el cual Estados Unidos controla a nuestros países denominados países del patio trasero de los Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos es un opresor de América Latina? Porque Estados Unidos, después de la guerra con España, después de la guerra con México y después de la Segunda Guerra Mundial, se consideró el legítimo heredero de los imperios europeos, entre esos el Imperio Español, y se apropió de Cuba, Puerto Rico, Hawái, Guam y otros lugares, Filipinas. A su vez, también se consideró el heredero de las colonias españolas en América, y entonces comenzó a controlar a todos los ejércitos que estaban en América Latina. Nuestros ejércitos se convirtieron no en enemigos de una potencia extranjera, no en protectores de un país, sino en ejércitos represores. Es decir, ejércitos que disparaban no contra peruanos, no contra chilenos, no contra, que fue cuando recién terminaba el siglo XIX y empezaba el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, y el Ecuador fue el último país que llevó una guerra entre dos países en América Latina. Los ejércitos se concretaron después de la Segunda Guerra Mundial en ser ejércitos específicamente para disparar contra su población, y se formaron como ejércitos que estaban entrenados y formados desde 1962 específicamente en el Colegio Interamericano de Defensa creado por John F. Kennedy luego de que Cuba se volvió país socialista, comunista, y su ejército logró repeler a los invasores cubanos, mercenarios cubanos, contratados por John F. Kennedy para invadir Cuba y hacer lo que se llamaba la invasión de Bahía de Cochinos. A partir de ese momento, entonces, se ve la necesidad de controlar a los ejércitos latinoamericanos y se crea el Colegio Interamericano de Defensa. Este Colegio Interamericano de Defensa es el que comienza a formar a todos los generales y altos mandos de los ejércitos latinoamericanos. Ha tenido más de 2.500 estudiantes y el 40% de ellos han llegado a ser generales, contraalmirantes y al mismo tiempo a ocupar cargos de decisión política en cada uno de nuestros países. Actualmente tenemos que el ministro de Defensa de Ecuador, Osvaldo Jarrín, los nuevos ministros, los nuevos comandantes y altos funcionarios del Ejército Nacional,
que han sido nombrados recién hace un mes, y todos son funcionarios que han estudiado en el Colegio Interamericano de Defensa. El Colegio Interamericano de Defensa nace en Washington, es manejado por la OEA, financiado por la OEA, entre comillas financiado, porque entre que sí que no, y se entrenan en Washington. A su vez, también hacen visitas a cada uno de nuestros países y ahí constatan la verdadera subordinación de estos oficiales al denominado clan o ex estudiantes del Consejo Interamericano de Defensa, entre los cuales pues se reúnen. Recién tuvieron una reunión aquí en mayo del 2019 en el hotel, y ahí se reúnen, discuten, analizan y se vinculan entre ellos para mantener a los países latinoamericanos, y en este caso a Ecuador, sometido a Estados Unidos. Vale señalar que en este momento Ecuador está sometido a los Estados Unidos mediante dos mecanismos. El uno es los denominados los vuelos de vigilancia aérea, que se establecen en la base de Manta y en la base de Galápagos, violando la Constitución, porque está prohibido por la Constitución ecuatoriana entregar bases militares o permitir el uso de bases militares a potencias extranjeras o países extranjeros. Sin embargo, se le cede Galápagos y Manta a la fuerza norteamericana, y actualmente se justifica que desde septiembre del año 2018 estos norteamericanos están realizando vuelos de vigilancia aérea de la superficie territorial ecuatoriana, justificándose en que ahora el Ecuador es 5 veces más grande en su territorio, especialmente en el mar, donde el mar territorial ecuatoriano es 5 veces más grande que el territorio continental, gracias a los acuerdos firmados por Rafael Correa con Colombia, Costa Rica y Perú, que nos dieron una superficie territorial de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Como de acuerdo a esa superficie no tenemos sino unos 2 submarinos que no sabemos para qué sirven y unas pocas lanchas y buques de vigilancia, se solicitó, entre comillas, que Estados Unidos nos apoye con unos aviones AWAC que tienen un radar encima, Orión, y ahora esos radares y esos vienen acá. Pero el embajador de Ecuador en Washington ha renunciado justamente en el mes de enero. Se llama el embajador Carrión, y Francisco Carrión Mena renuncia porque resulta que estos vuelos se hacen sin un acuerdo preliminar. Qué cosa más curiosa, no hay acuerdo. Y segundo, no tienen ningún itinerario, ningún propósito, ninguna dirección, no cumplen ninguna rutina, sino que simplemente llegan los aviones. Acá soldados ecuatorianos entran en los aviones también. En los aviones se los utiliza para la indoctrinación y para al mismo tiempo recabar información por parte de los vigilantes aéreos norteamericanos, y controlan nuestro país sin que exista ningún acuerdo. Se justifica entonces diciendo que esto es gracias a ellos se ha conseguido incautar 30 toneladas de cocaína, porque se supone que estos vuelos son para detener el narcotráfico. La guerra del narcotráfico, que es una mentira, en realidad es una guerra disfrazada con el pretexto del narcotráfico, en la que estamos involucrados y que es la que le permite a Estados Unidos controlar el ejército, el Ministerio de Defensa y todo el territorio nacional. Estos 30 toneladas de cocaína que han sido incautadas, apenas 12 se han incautado gracias a los vuelos, y
18 se han incautado por la gestión misma de la Marina Naval. La justificación que dicen ellos, los de la Marina Naval, es que aquí existen más de 20.000 lanchas desde Ancón de Sardinas al norte, desde Esmeraldas hasta la provincia del Oro, y que salen de cualquier lugar, de cualquier caleta, y que eso es imposible controlar. Además, teníamos que tener un sistema de control aéreo porque en esta superficie tan grande, ni ellos, ni los norteamericanos, ni los ecuatorianos pueden controlar las pequeñas embarcaciones y peor, a los semisumergibles, los submarinos que se van hasta Centroamérica y Estados Unidos llevando cocaína. Se estima que la mitad de la droga de Colombia, que son 360 toneladas anuales que salen de Colombia a los Estados Unidos, apenas la mitad, es decir, 180 toneladas, pasan por Ecuador y salen desde Ecuador. Y de esas 180 toneladas, apenas los norteamericanos con este sistema han logrado incautar 12. Entonces tenemos que en este momento en América Latina estamos liberando o luchando por una nueva independencia. Y nos queremos liberar de Estados Unidos. Pero ¿por qué nos queremos liberar de Estados Unidos si Estados Unidos es un país que ofrece una forma de gobierno que permite con más facilidad la felicidad que Rusia o que China? Estados Unidos realmente tiene un sistema de gobierno que el individuo que llega a ese país tiene en sí la clara posibilidad de vivir la libertad. En cambio, China y Rusia, Cuba, inclusive Venezuela y Nicaragua, tienen el problema de que los individuos que viven en esos países tienen que estar sometidos a lo que dice el aparato gubernamental, el Estado. El Estado es el que les da de comer y les quita la comida cuando necesitan. El problema fundamental está en que Estados Unidos heredó una aristocracia, un ejército, una iglesia que le permitió a España y al Vaticano gobernar América Latina. Y pretende o mantiene este ejército, este clero y esta aristocracia para poder extraer riqueza natural, para poder explotar la mano de obra y a su vez para poder tener mercados para sus productos. Recordemos que el mercado es muy importante. Inglaterra le vendía opio a China a la fuerza, con los cañones ingleses apuntando directamente a Pekín. Entonces, el mercado también es muy importante. Este sistema de sobreexplotación de la naturaleza, de sobreexplotación humana y de sobreexplotación comercial, en que nos venden productos extremadamente caros en nuestro país y muy baratos en el país de ellos, con ganancias extraordinarias para los comerciantes, es el que está produciendo una irritación, porque los latinoamericanos ya no tenemos más capacidad de soportar malos salarios, ya no tenemos la capacidad de seguir proveyendo de mano de obra de materias primas baratas sin destrozar nuestras propias fuentes de agua, nuestro oxígeno, nuestro aire, nuestra naturaleza, y ya no tenemos la capacidad de comprar y de ser saqueados y asaltados por el capital financiero, por los comerciantes que vienen a América Latina, y mientras en Estados Unidos un banco gana el 2% de interés, en Ecuador ese mismo banco que tiene plata de los bancos norteamericanos y se la presta a los ecuatorianos, gana el 16 y hasta el 18%. Esta explotación miserable es la que nos causa irritación, y por eso en este momento estamos pensando en una nueva constitución que elimine el ejército, porque el ejército no puede ser ahora un
una carga para todos los ecuatorianos que les tenemos que alimentar, uniformar, equipar y todo para que después disparen contra nosotros, nos repriman y sostengan gobiernos injustos e incorrectos e inmorales como el que estamos soportando en Ecuador. Traidores, corruptos con cuentas bancarias en paraísos fiscales del mismo presidente, violando lo que dice la Constitución y la ley ecuatoriana, que un funcionario público no puede tener cuentas en paraísos fiscales, ni él ni sus familiares. Sin embargo, esta es la situación que nos estamos viviendo y es la que estamos luchando y es lo que está surgiendo. Tenemos que cambiar este ejército que es una pesadilla que tenemos que alimentar, engordar para que después disparen contra nosotros y se entrenen en un colegio interamericano de defensa para disparar contra la población, para torturarla y reemplazarle por un sistema de policía fronteriza, naval, aérea, de la infraestructura, de el ambiente, de las áreas protegidas, de todo, policía civil, policía judicial, que no dispare contra nosotros, que no se preparen, que no se entrenen toda la vida para disparar y reprimir a los pueblos latinoamericanos y a los países y a las protestantes y a las que protestan en América Latina, sino que por el contrario sean gente que van a ayudarle a la justicia, a hacer justicia, que van a proteger a los peces, van a proteger a los bosques, van a proteger a las personas, a la infraestructura, no con la específica misión de estar prestos a la represión. Muchas gracias.